Dando continuidad, sí, seguimos con la siguiente ponencia. Eh, Nos toca estar con la doctora Karen Paola Pérez Maraví. Entonces, les presentaré a la doctora, un poco de su semblanza curricular. Es psicóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en psicología clínica en niños y adolescentes, con más de 15 años de experiencia profesional. Psicoterapeuta cognitivo-conductual y TREC certificada por Albert Ellis en Nueva York. Cursos de formación en telepsicología, salud mental digital, maestría en docencia e investigación, con mención en educación superior y doctorado en psicología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente cursa el segundo doctorado en la Universidad de Buenos Aires, miembro de la mesa coordinadora de ALPEPSI, subdirectora nacional de la carrera de Psicología de la Universidad Continental, gestora del programa CALMAS, primeros auxilios psicológicos en línea, coordinadora de la mesa de trabajo de telepsicología, ciberpsicología y salud mental digital de la CIP. Entonces, con ustedes tenemos a la doctora Karen. Bienvenida. Muchas gracias, Jocelyn. ¿Me confirmas, por favor, si me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero, estoy muy agradecida, muy contenta de compartir este espacio con todos ustedes, de manera muy especial con AMAPSI y con nuestro querido Marco Murueta, que ha tenido la gentileza, ¿no? de invitarme y ser parte de esta primera jornada en psicología y psicoterapia para adolescentes. Y yo encantadísima de participar y contribuir con algunos conocimientos que hoy en día son parte de este nuevo escenario emergente, ¿no? Posiblemente muchos de ustedes ya han escuchado hablar sobre lo que es la telepsicología, la ciberpsicología, la salud mental digital. Aún siguen habiendo muchos cuestionamientos, muchas dudas. Por eso es que aún nosotros la denominamos como escenarios emergentes en nuestra profesión. Pero lo importante es que en espacios como este justamente se pueda presentar, ¿no? Aquellos avances, evidencias, revisiones bibliográficas, ¿no? De todos aquellos hallazgos donde hoy en día la profesión también se encuentra, porque definitivamente todos somos conscientes que después de esa experiencia de la pandemia que todos hemos atravesado, el mundo cambió radicalmente, ¿no? De hecho, ya existía la tecnología mucho antes, existía el internet, eh, las personas usaban los celulares, existían las redes sociales. Sin embargo, después de la pandemia fue como un tránsito donde esto creció exponencialmente y definitivamente tuvo un efecto y un impacto muy significativo en muchos campos, ¿no? No solamente en el ámbito de la educación. De hecho, hay muchas universidades que hoy en día y hace mucho tiempo dictan la educación a distancia, en línea. Hay formaciones en línea. Ha tenido un impacto en la economía, en la medicina, y definitivamente nuestro campo de la psicología no es ajeno a esta transformación de este nuevo mundo digital en el que existimos. Entonces, el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que vengo ya estudiando y revisando desde hace bastante tiempo por interés personal. Siempre me ha gustado conocer, ¿no? ¿Qué otros avances existen en psicología? ¿No? Ya hace bastantes años he ido llevando algunos cursos en relación a telepsicología, salud mental digital. De hecho, dentro de la presentación que señalaba Jocelyn, mencionó que yo actualmente tengo un cargo como subdirectora nacional en una carrera, y estos conocimientos que nosotros vamos
obteniendo se van incorporando también en los planes de estudio. Por ejemplo, nosotros hoy en día, dentro del plan de estudios que tenemos en la universidad donde yo trabajo, se han incorporado cursos de realidad virtual, se han incorporado cursos de telepsicología, ¿no? De ciberpsicología, con el objetivo de que estas competencias se vayan desarrollando desde el proceso formativo y no sea ajeno, porque conocer este nuevo escenario requiere todo un aprendizaje, no es algo que se puede improvisar, que es lo que mucho ha contribuido también la pandemia. En la pandemia todos pasamos a un escenario virtual, ¿no? De hecho, muchos psicólogos encontraron una oportunidad para realizar atenciones en línea, por ejemplo, o hacer evaluaciones en línea, porque fue una opción inmediata. Sin embargo, todo ello requiere una formación, requiere un entrenamiento, requiere tener conocimientos justamente para reducir muchos riesgos, para reducir las desventajas que también podrían estar presentes y tener las competencias correctas para poder desarrollarlas de manera adecuada, ¿no? Entonces, el tema que voy a tratar el día de hoy con ustedes es la eficacia de la telepsicoterapia y la realidad virtual en adolescentes. Como nosotros sabemos, la población infanto-juvenil, sobre todo obviamente los adolescentes, es una población altamente vulnerable y posiblemente ha sido una de las poblaciones que han sido más afectadas también en la pandemia. Y ahora vamos a conocer un poco, antes de entrar de fondo al tema de la telepsicoterapia y la realidad virtual, algunos datos significativos, ¿no? Entonces, el objetivo de la presentación que, que tengo a bien desarrollar ahora con ustedes es que podamos explorar, ¿no? Cómo la telepsicoterapia y la realidad virtual pueden ser herramientas eficaces en el tratamiento de adolescentes con problemas de salud mental. Muy bien, entonces, esta es una imagen que nos lleva a estar en estos dos mundos, ¿no? El mundo presencial, físico, en el que todos, usualmente la psicología en un contexto tradicional siempre se ha desarrollado, ¿no? ¿Quién no ha estudiado psicología y se ha imaginado tener un consultorio, bueno, sobre todo los psicólogos de repente que se orientan más al ámbito clínico, ¿no? Tener un consultorio, tener no sé, estar todo amoblado, recibir a los pacientes. Probablemente cuando nosotros decidimos estudiar psicología, jamás se nos cruzó por la cabeza poder realizar atenciones de forma virtual, de forma online. Y es que, como mencioné al inicio, la transformación y el avance eh, digital ha sido exponencial, ¿no? Ha sido muy rápido en diversos ámbitos que definitivamente ha generado cambios y un impacto significativo en los escenarios tradicionales, ¿no? De esta manera que hoy en día ese escenario tradicional donde el psicólogo estaba frente a frente al usuario, al paciente, al adolescente, tenemos hoy en día un nuevo espacio que es el escenario virtual, que es la telepsicología. Y la telepsicoterapia es parte, ¿no? De la telepsicología, porque es una forma de atención virtual que ahora vamos a ampliar más, y una forma también de intervención, ¿no? Que viene apoyada de recursos tecnológicos, es la intervención con realidad virtual. Entonces, estos nuevos escenarios son los que vamos a explorar el día de hoy. Vamos a conversar un poco más la eficacia de estos y sobre todo aquellos beneficios, ¿no? Y ventajas que estos también nos presentan para nuestra profesión. Pero antes de ello vamos a
mencionar algunos datos sobre la salud mental en los adolescentes, ¿no? Y cómo es que incluso la telepsicoterapia se convierte en una en una herramienta de apoyo muy significativa, porque como sabemos, muchos de nosotros, no solamente en México, sino Perú y muchos países de Latinoamérica, tenemos muchas deficiencias en el ámbito de la atención o carecemos de políticas públicas, por ejemplo, en salud mental. Los países usualmente no tienen el presupuesto adecuado para desarrollar programas de atención en salud mental para adolescentes. Hay la proporción, por ejemplo, de profesionales que existen especializados o formados para atender esta población no, aún sigue siendo insuficiente. Entonces, existen muchas limitaciones, ¿no? Entonces, sabemos que los problemas de salud mental en la adolescencia, ¿no? Definitivamente, tal como señala la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Alrededor del 10 al 20% de los adolescentes en Latinoamérica presentan algún trastorno mental, ¿no? Y los servicios, también como un dato significativo, siguen siendo insuficientes. Hay factores socioeconómicos como la pobreza, la desigualdad social, que van a agravar los problemas de salud mental, ¿no? Especialmente entre los más jóvenes porque están expuestos a todas estas limitaciones. En Perú tenemos una alta tasa, por ejemplo, de criminalidad y usualmente está ejercida por jóvenes, ¿no? Que desde muy pequeños viven en situaciones de pobreza, de carencias, ¿no? Que muchas veces los llevan justamente a optar por conductas que luego se convierten en conductas que requieren atención. El estigma, ¿no? Donde sabemos que también hasta el día de hoy aún es tabú hablar sobre salud mental, a pesar de que hay un espacio reflexivo en la sociedad donde reconocemos y se ha valorado más la salud mental en la población, en las personas, porque antes era mucho más complicado. Yo recuerdo que incluso antes de la pandemia, hablar de salud mental o de ir al psicólogo o de ir al psicoterapeuta era un tema del que no se hablaba. De hecho, la mayoría de instituciones no cuentan o no contaban con psicólogos. Por otro lado, no hay una cultura, ¿no? Para que las personas puedan ir, por lo menos de forma anual, al psicólogo de manera preventiva. Siempre ya es cuando la persona está en una situación eh, donde hay un problema latente, ¿no? Y que ya no se puede controlar dentro del entorno. Entonces, estos problemas de tabú definitivamente incrementan los problemas de salud mental porque también hay una desinformación. Eh, yo no sé si esto también pasa en México, pero por ejemplo en Perú, las personas no diferencian qué es un psicólogo de un psicoterapeuta, no diferencian los enfoques psicoterapéuticos e incluso y eso es parte también de la responsabilidad del profesional, ¿no? Educar o alfabetizar a la persona porque lógicamente las personas tienen que saber qué tipo de servicio van a recibir, ¿no? Qué tipo de intervención es a la que van a estar expuestos. Entonces, definitivamente la reducción, por ejemplo, del presupuesto en los gobiernos locales que existe usualmente en nuestros países también dificulta que se desarrollen programas que puedan brindar atención y se brinde apoyo necesario a los adolescentes. Y definitivamente sabemos que hay una data importante respecto a los principales trastornos de salud mental en los adolescentes, ¿no? Entre los más eh,
digamos, que están presentes son la depresión, ¿no? Entre el 10 al 20% entre los jóvenes, la ansiedad, ¿no? Que también es uno de los más prevalentes en la población adolescente, ¿no? Puede ser la ansiedad generalizada, las fobias sociales, ataques de pánico, y obviamente eso tiene un impacto en su vida del adolescente y en su ajuste en su contexto social, ¿no? Le trae dificultades en el ámbito escolar, académico, familiar, los trastornos de conducta, también es otro de los principales trastornos que están presentes, los trastornos de alimentación, ¿no? Incluso también hay otra línea de investigación que ve temas, por ejemplo, acerca de cómo las redes sociales está impactando mucho en la percepción de la imagen, ¿no? De los jóvenes con esta famosa, con los estereotipos o la presión de cumplir estándares estéticos que hoy en día incluso eh, ese intervalo de edad se ha ampliado, ¿no? Hoy en día vemos niñas de 6 7 8 años que empiezan a desarrollar patrones de conducta del cuidado de la imagen, de la piel, y por modelos que muchas veces están presentes justamente en entornos de redes sociales, ¿no? El suicidio, ¿no? Que es una de las principales causas de muerte entre los adolescentes. Como sabemos, según la OMS, es mucho más frecuente en países como Brasil, Argentina, México, y obviamente Perú no se escapa dentro de esas cifras preocupantes. El abuso de sustancias, la violencia familiar, que son factores de riesgo desencadenantes también o contribuyentes, ¿no? Para los problemas de salud mental, así como la desigualdad social que existen en nuestros países, ¿no? Los problemas económicos. Uno de los principales problemas que ocurren en nuestro país, por ejemplo en Perú, es la informalidad, ¿no? Perú se caracteriza por ser uno de los países laboralmente más informales, ¿no? Las personas no suelen trabajar en espacios eh, que estén regulados por las normas, ¿no? El peruano es emprendedor, pero suele tener, suele alejarse, ¿no? Del proceso de formalidad laboral, y obviamente eso también tiene un impacto. Imagínense en pandemia, las personas que usualmente trabajan bajo ese contexto prácticamente no han tenido ningún tipo de ingreso porque viven del día a día, no es que exista condiciones laborales de protección o de apoyo. Los cambios culturales y la presión social también son factores que contribuyen a los problemas de salud mental, los accesos limitados a los servicios de salud mental, a veces los modelos que se plantean en algunos sectores de salud eh, que están más guiados por intereses de las empresas, ¿no? Que brindan, por ejemplo, los seguros. Hasta hace unos años atrás en el Perú no existían los seguros que coberturaran atención en salud mental. Solamente eran los seguros que coberturaban atención médica, ¿no? Por problemas físicos. Sin embargo, hoy en día ya existe la cobertura, ¿no? De los seguros de salud mental para, obviamente, las personas, niños, adolescentes, adultos, pero son coberturas muy reducidas, ¿no? Y que están básicamente modeladas o estructuradas a las necesidades de las propias mm, de las propias empresas, ¿no? Del monopolio de la salud. Te exigen, por ejemplo, atender máximo en 3 sesiones al paciente, en un periodo de tiempo de 45 minutos, o sea, que básicamente el psicólogo o el psicoterapeuta tiene que correr para ajustarse al sistema, ¿no? Porque el sistema no está diseñado
para poder presentar un modelo de atención en salud mental acorde a nuestros lineamientos ni acorde a cómo es el trabajo real del psicólogo, ¿no? Que es un proceso que tiene un tiempo, que hay casos que durarán 5, 10, 12 sesiones, cada caso es individual de acuerdo al plan de intervención que uno diseñe, pero lamentablemente eso todavía aún no está presente, ¿no? Y definitivamente no puedo dejar de mencionar la experiencia o el impacto que tuvo la pandemia en la salud mental en los adolescentes, ¿no? Considero que esta ha sido una etapa que ha sido crucial en cómo hoy en día se están manifestando ciertos problemas psicológicos con mayor énfasis, con mayor celeridad. Recuerden que hay un informe, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud que señala que para el año 2030 ya el principal problema de salud en el mundo van a ser los problemas de salud mental. Ya en el 2012 había un informe que señalaba que para el 2020 uno de los principales problemas de discapacidad iba a ser la depresión y la ansiedad. Aparentemente, fue un informe totalmente predictivo, pero aún así los países no desarrollaron eh, programas que pudieran contener ni sostener sobre todo este ámbito que es la salud mental en las personas. Hubo atención médica, física para las personas, pero atención o contención salud mental en nuestros países, probablemente muchos de nosotros hemos desarrollado iniciativas. Como universidad nosotros desarrollamos, por ejemplo, una iniciativa de primeros auxilios psicológicos en línea, soportados por el modelo de telepsicología, ¿no? Y nos ayudó a poder brindar apoyo y contención emocional a las personas que estábamos atravesando situaciones de incertidumbre, de miedo, de duelos, ¿no? Entonces, definitivamente la pandemia también ha marcado un hito muy significativo en la vida de los adolescentes. Las experiencias de aislamiento social, la incertidumbre, las dificultades académicas provocadas por la educación en línea, donde obviamente había una inequidad gigantesca, a pesar a veces habían adolescentes que tienen más de 2, 3 hermanos, pero había un solo equipo en casa. En otros sectores jamás pudieron acceder a un equipo tecnológico, las limitaciones de la conectividad, diferentes factores que contribuyeron a las dificultades académicas, ¿no? Y que obviamente esto generó una interrupción muy significativa en la educación de los jóvenes y sobre todo en su experiencia social, ¿no? Hay algunos autores que estudian el desarrollo social del adolescente y saben lo importante que son esas etapas para desarrollar, por ejemplo, las habilidades sociales, para poder interactuar, para poder establecer contactos, establecer los grupos de pares, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta también el desarrollo humano en la etapa adolescente para poder comprender el impacto de situaciones como en este caso fue la pandemia que generó, ¿no? O disparó problemas en la salud mental de nuestros jóvenes. Y por otro lado, algo también muy importante para poder entender la importancia de la telepsicoterapia y la realidad virtual es conocer aquellas barreras para el tratamiento en Latinoamérica. Sabemos que muchos de los países, ¿no?, en los que nosotros nos encontramos carecen de infraestructura y de recursos, ¿no? Sobre todo desde el recurso humano. No existimos tantos psicólogos
para la población en nuestros países. No todos los psicólogos son psicólogos clínicos. Ustedes saben que la psicología es muy amplia y existen diversas especialidades. Entonces, si hacemos una distribución, definitivamente, a pesar de que en números en el Perú existen, actualmente somos más de 60.000 psicólogos, pero no todos los 60.000 psicólogos son psicólogos clínicos. Y obviamente no todos tienen necesariamente la formación psicoterapéutica para hacer intervenciones con adolescentes. Entonces, definitivamente, esa falta de recursos eh, tiene un tiempo, un largo camino todavía por recorrer. Entonces, es una barrera para el tratamiento. No hay centros de atención adecuados o diseñados con enfoques especialmente, por ejemplo, para adolescentes, porque tampoco no hay suficientes profesionales, o si es que los hay, no existen presupuestos en el Estado para poder incorporar a estos profesionales en estos espacios. De hecho, en nuestro país actualmente estamos con una situación bastante compleja y polémica que se dio con relación al diagnóstico eh, en el psicólogo. Ustedes saben que una de las competencias del psicólogo, además de la evaluación de la intervención, es el diagnóstico. Pero el gremio médico presentó ciertas propuestas, ¿no? Digamos, fundamentos en las que hacían referencia a que el psicólogo no estaba capacitado para diagnosticar y que ante esa carencia o esa deficiencia que el psicólogo tiene, son los médicos los únicos, digamos, con la autoridad de diagnosticar los problemas de salud mental. Entonces, actualmente estamos en esa situación en nuestro país, ¿no? Y justamente la idea es, les menciono esto porque cada país va teniendo y afrontando sus propios problemas sociales, políticos también que se presentan y que tienen un impacto en la profesión y por ende en su aplicabilidad, en el ejercicio de la misma. El estigma y la desinformación también son barreras para el tratamiento, ¿no? Lo que les señalé hace un momento de que las personas no todas están informadas qué es un psicólogo, para qué llevo a mi hijo adolescente a un psicólogo, o qué tipo de psicólogo o con qué enfoque debo elegir para la intervención en los problemas de mi hijo, ¿no? Lo que se conocería como falta de educación sobre salud mental, que eso es muy frecuente entre las personas. El estigma, ¿no? Asociado a los trastornos psicológicos. Es muy común que cuando llega un adolescente a consulta, es lo que mencioné inicialmente, es cuando ya ha habido un desborde del problema, ¿no? Cuando sienten que los padres ya todo salió de fuera de su control. Pero inicialmente, como hay un estigma y hay una falta de aceptación de que mi hijo tiene un problema porque hay una autoculpabilidad del padre. Muchas veces dicen, si mi hijo tiene un problema es porque yo estoy haciendo mal las cosas. Yo soy el responsable, ¿no? O si mi hijo tiene un problema, a mí me van a calificar como padre. Entonces, hay muchos estigmas, hay muchas creencias irracionales también en la crianza que justamente lo que provoca es que no reciban una atención adecuada ni en el momento necesario los adolescentes, porque se minimiza, se normaliza muchas veces las conductas. No, mi hijo está en su cuarto, él es así, ¿no? Pero no se dan cuenta los papás que de repente está pasando por un proceso de depresión, ¿no? O lo ven muy impulsivo o muy agresivo, ¿no? Y muchas veces también normalizan esas conductas o se minimizan. Y otra de las barreras para el tratamiento es pues las faltas de políticas públicas que también
creo que es un problema latente en muchos países de Latinoamérica, ¿no? La falta de leyes y programas de prevención adecuados y que por ende genera que muchos adolescentes se queden sin acceso de atención especializada. Y algunas respuestas de iniciativas a nivel de Latinoamérica que se han ido desarrollando justamente para enfrentar estas barreras. Están los programas de prevención, ¿no? Algunos países han desarrollado programas escolares de prevención para detectar problemas de salud mental. Por ejemplo, y les hablo de la experiencia de Perú porque es la que más conozco, yo vivo en Perú. Se desarrolló hace un tiempo la ley de un psicólogo por colegio, donde era obligatorio que todos los colegios tengan un psicólogo, pero también era una ley un tanto bastante atípica porque no existen tantos psicólogos educativos para los colegios, ¿no? O con la formación o con la especialización en el ámbito. Y más aún porque tampoco se designó un presupuesto a los colegios para la contratación de los psicólogos. Entonces, está la ley hecha, pero no se puede ejecutar porque hay muchas limitaciones. Pero a pesar de ello se considera pues como una implementación, ¿no? De que se está buscando atender la salud mental en la población juvenil y probablemente en muchos países también se vienen desarrollando esos programas de prevención. Otras acciones son las colaboraciones internacionales para fortalecer las políticas de salud mental. Y otra de las respuestas que también se considera importante es la telepsicoterapia, ¿no? En este caso, se ha considerado, ¿no? Como una opción para atender a jóvenes, por ejemplo, que no pueden acceder a una atención presencial debido a barreras geográficas o incluso económicas. De hecho, ahí ya les estoy mencionando uno de los beneficios de la telepsicoterapia, ¿no? Que justamente atiende el tema de la distancia, ¿no? De los problemas geográficos, donde hay muchas zonas o ciudades, muchas regiones en el Perú, por ejemplo, donde no hay psicólogos. Y estas poblaciones, ¿cómo se atienden? O sea, o no llega ni un psicólogo a estas zonas tan alejadas. Hay barreras de distancia. Entonces, la telepsicoterapia se ha convertido pues como una respuesta también para afrontar estas barreras que existen en algunos países, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a conocer un poco más acerca de qué es la telepsicoterapia. La telepsicoterapia es un enfoque terapéutico que utiliza plataformas digitales para realizar sesiones psicológicas a distancia. De hecho, hay muchos psicólogos que hacen telepsicoterapia según su enfoque formativo. El enfoque que tiene mayor evidencia dentro de lo que es la telepsicoterapia es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Ese es el enfoque que ha demostrado mayor, que tiene mayor evidencia porque ha demostrado mayor eficacia. Hay algunos otros psicólogos que manejan otros enfoques psicoterapéuticos y que están intentando adaptar esos enfoques psicoterapéuticos dentro del modelo de atención de la telepsicoterapia. La telepsicoterapia básicamente es ofrecer servicios psicológicos a través de plataformas digitales para realizar sesiones psicológicas a distancia. De hecho, muchos han creído o asumido que esto es muy sencillo, que solamente se trata de encender la cámara, como ahora lo hemos hecho, y tener a la persona del otro lado y empezar una sesión. Cuando en realidad eso no es así. Requiere de todo un proceso de preparación, un proceso formativo, no solamente del psicólogo, psicoterapeuta, sino también incluso del usuario, ¿no? Tienen que haber, conocerse las normas de confidencialidad, el contrato, en qué consiste la telepsicoterapia, cuáles son las condiciones
digitales que tiene que existir. Recuerden que en un ambiente presencial nosotros podemos controlar un ambiente. En la telepsicoterapia tenemos que controlar dos ambientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, necesitamos ¿no? Tener toda una preparación para poder desarrollar esta modalidad que usualmente se hace a través de videollamadas, ¿no? Aplicaciones de mensajería, correo electrónico, aplicaciones móviles y plataformas de terapia online. Si bien es cierto, en pandemia, las plataformas que más se utilizaron para la atención, ¿no? Fue, por ejemplo, Zoom, fue Meet. eh, Estas no necesariamente cumplían con criterios de encriptación, que es un requisito indispensable para la confidencialidad del paciente, ¿no? De que los datos no puedan ser no se pueda acceder, por ejemplo, a esa sesión o esa sesión puede estar generando alguna interferencia externa. Y ustedes dirán, pero ¿para qué tanta seguridad si finalmente es una sesión psicológica? Pero es que a veces hay casos, por ejemplo, de adolescentes que están los papás en procesos judiciales por una lucha de la tenencia, por ejemplo, del adolescente o del cuidado del adolescente o un tema de juicio de alimentos y el adolescente está en un proceso de atención en línea. eh, Hay personas, ¿no? que pueden acceder a esa información y ustedes saben que, por ejemplo, en pandemia se reveló muchas veces hasta sesiones de diversas empresas, sesiones que se hicieron por Zoom, fueron interceptadas, ¿no? Fueron como hackeadas por otras personas y accedían a información valiosa y confidencial. Entonces, hay que tener toda una preparación tecnológica desde el equipo, que debe ser un espacio privado. Por ejemplo, algo que yo aprendí con la telepsicoterapia es que ese equipo donde tú haces telepsicoterapia debe ser solo un equipo utilizado para ese fin. ¿No? No es que, claro, puede ser para el trabajo del psicólogo también, pero no puede ser un equipo que lo usa el esposo, el amigo, o es un equipo laboral, ¿no? A veces hay empresas que asignan equipos también, o que pueden usarlo nuestros hijos. Tiene que estar totalmente diseñado y adaptado. Incluso se recomienda, por ejemplo, acceder hasta plataformas digitales diseñadas para la atención en telepsicoterapia. Y la telepsicoterapia permite que los adolescentes reciban apoyo psicológico sin tener que asistir de manera presencial a un consultorio. Esa es una, digamos, de las ventajas principales, la cual puede ser beneficiosa para aquellos que sobre todo tienen barreras geográficas, emocionales o logísticas, ¿no? Es bastante común muchas veces, no sé, los psicólogos que trabajan con adolescentes, el adolescente depende del tiempo, de la disponibilidad del padre. Porque el adolescente no es que, en Perú, por ejemplo, no, el adolescente no se moviliza solo. El adolescente aún, quizás en otros países donde hay una eh, cultura distinta, ¿no? Desde que mucho más jóvenes los dejan libres, son más autónomos. Ya los adolescentes incluso utilizan los medios de transporte de manera individual, pero por ejemplo hay países de Latinoamérica donde todavía hasta los 16, 17 años el padre está ahí trasladando al hijo, llevando al hijo, que por sus actividades laborales cancelan la sesión, pero el que está, digamos, con la iniciativa y con la motivación de participar en sus sesiones es el adolescente. Entonces hay muchas veces problemas logísticos o incluso problemas emocionales. Al adolescente le cuesta abrirse dentro de una atención presencial. Entonces, todos estos son muchas veces factores que contribuyen a que la telepsicoterapia tenga
ciertos beneficios, ¿no? Y aquí voy a citar algunos de ellos como la accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Que permite que los adolescentes que son de una generación en la que están mucho más familiarizados incluso con la tecnología, ¿no? Puedan llegar a tener un dominio más adecuado de las plataformas, ¿no? De acceder incluso a las evaluaciones también que pudieran darse, evaluaciones en línea. Recuerden que la evaluación online o la evaluación en línea no es escanear una prueba psicológica y pasársela al correo al usuario. Esa no es una evaluación en línea. Las evaluaciones en línea son pruebas psicológicas que han tenido que ser diseñadas y adaptadas para su uso en línea. Lógicamente, hasta la pandemia, probablemente no todos los psicólogos que exploraban el mundo de la telepsicología conocían pruebas psicológicas que hayan sido diseñadas, validadas, que hayan pasado por su proceso de validez y confiabilidad para aplicarse en línea. Y se confundía mucho que la evaluación en línea es digitalizar la prueba, no sé, por ejemplo, el LASIK, ¿no? La digitalizo en un Word o en un Excel y se la paso al paciente. Esa no es una evaluación en línea. La evaluación en línea tiene que ser una prueba que desde su ficha técnica haya sido diseñada para que su aplicación sea en línea. Y la mayoría de pruebas psicológicas que nosotros conocemos en Latinoamérica están diseñadas para su aplicación física, ¿no? Te dicen ahí en la ficha técnica individual, grupal, y presencial, ¿no? Entonces, en la telepsicoterapia, que es parte de la telepsicología, también son aspectos que se tienen que considerar, ¿no? La confidencialidad y la comodidad del hecho de que el adolescente recibe estas sesiones desde la comodidad de su hogar, en su espacio, en su dormitorio, ¿no? Se le explica que tiene que estar en condiciones donde él se encuentre, no esté pues rodeado de personas, se le debe dar todos los detalles necesarios para que durante la sesión el adolescente se encuentre tranquilo y libre, ¿no? de hablar y tener la sesión con el psicoterapeuta. Hay menos estigma también, ¿no? A veces el adolescente le cuesta ir al centro psicológico, ¿no? Por el mamá, que van a decir mis amigos, o que tú me estás llevando al psicólogo, porque aún existe el tabú sobre la salud mental. Sin embargo, el hecho de que reciba una atención por telepsicoterapia es, digamos, reduce, ¿no? El estigma, la flexibilidad horaria, de distancias también, ¿no? A veces hay psicólogos o psicoterapeutas que se encuentran en otras ciudades, en otras regiones, pero el perfil de ese psicólogo, de ese psicoterapeuta, calza perfectamente para la atención de ese adolescente, o el adolescente de repente no puede llegar a su sesión presencial. Y ustedes dirán, pero ¿por qué nos hablas de una sesión presencial si estás hablando de la telepsicoterapia? Porque muchas veces se combina también, ¿no? Las atenciones presenciales con la telepsicoterapia. No, la telepsicoterapia no tiene por qué ser exclusivamente 100% todo el plan de intervención virtual. Puede haber una mezcla, ¿no? De algunas sesiones presenciales, otras sesiones virtuales, pero eso tiene que ser de acuerdo al eh, contrato que se celebre con el paciente, ¿no? Y en este caso, buscando siempre el bienestar, ¿no? La mayor adherencia también, muchas veces los abandonos de los procesos de intervención psicoterapeuta se registran básicamente por que los adolescentes dejan de asistir a las sesiones, pero no es porque el adolescente ya no quiere, sino porque ya no pueden llevarlo, porque el papá se fue de viaje, la mamá se le complicó el trabajo y hay un abandono, ¿no? Entonces, el adolescente, al tener la atención
telepsicoterapéutica le es más sencillo y más accesible también, ¿no? Dentro de los tipos de telepsicoterapia para adolescentes tenemos, por ejemplo, las videoterapias, que usualmente son las conocidas videollamadas, ¿no? Que son estas que se realizan en tiempo real, utilizando plataformas como las que estamos ahora mismo, ¿no? Hay terapias por texto también, algunos psicólogos trabajan con los correos electrónicos, ¿no? Con los chats en vivos. De hecho, aquí también existen los famosos chatbots, ¿no? Que son una alternativa que muchos psicólogos están explorando y desarrollando para que exista una atención más inmediata del usuario, aplicaciones de salud mental, ¿no? Las famosas apps que hoy en día existen, eh, que son intervenciones automatizadas que también son de fácil acceso para los adolescentes. Y aquí les comparto un caso rápido sobre Ana, que es una adolescente, ¿no? De 15 años, que comenzó a experimentar ansiedad, síntomas de ansiedad social durante la secundaria, ¿no? Ella se sentía constantemente nerviosa en situaciones sociales, especialmente al interactuar con sus compañeros de clase. Esta ansiedad la llevó a evitar actividades sociales y a sentirse muy aislada. Aunque intentó hablar con sus padres, no pudo expresar completamente su incomodidad, ya que temía ser juzgada. La ansiedad social de Ana estaba interferida en su rendimiento, estaba interfiriendo en su rendimiento académico, ya que evitaba participar en clases y actividades extracurriculares. Además, sus amigos comenzaron a notar su distanciamiento, lo que agravó su sentimiento de soledad y la presión emocional. ¿Qué tipo de intervención de telepsicoterapia o cómo es que la telepsicoterapia se desarrolló en el caso de Ana? Ana y obviamente en coordinación con sus padres, se sugirió usar la telepsicoterapia para brindarle una mayor flexibilidad y privacidad, ¿no? Ana accedió a las sesiones virtuales porque primero ella tenía una limitación o una negación de asistir a las actividades presenciales. Y aceptó por las virtuales porque le resultaba menos intimidante que acudir a la consulta presencial. En la evaluación inicial se realiza una evaluación en la primera sesión para entender la naturaleza de la ansiedad de Ana y su impacto en la vida cotidiana, y bajo el enfoque de la TCC se empieza a identificar pensamientos irracionales y preocupaciones que incrementan la ansiedad social de Ana, como la creencia de que todos la observaban y juzgaban en público, ¿no? Se le enseñó técnicas de reestructuración cognitiva para cambiar estos pensamientos. Se utilizaron técnicas de relajación, donde también Ana aprendió técnicas de respiración y relajación que podían practicarse durante las situaciones que le causaban ansiedad. Por ejemplo, a través de la telepsicoterapia nos permitió compartir videos con Ana, ¿no? Donde ella podía experimentar esos como un modelado, ¿no? Para que ella también aprenda a desarrollar e incorporar esas técnicas de relajación, así como las prácticas de exposición gradual en las sesiones virtuales. Ana trabajó pequeñas tareas de exposición, como unirse a chats en línea con sus compañeros o participar en actividades sociales a través de plataformas digitales antes de intentar interactuar en persona. Entonces, este es un ejemplo muy, muy chiquito y muy rápido de cómo las sesiones de telepsicoterapia se van adaptando, ¿no? Bajo un enfoque de la TCC. Y por otro lado, ¿qué es la realidad virtual? A ver, la realidad virtual, no sé si alguno de ustedes ya la ha probado, la ha utilizado, ha visto, alguna vez ha tenido la experiencia de usar las gafas, ¿no? Y de probar algunos escenarios virtuales. La realidad virtual es una tecnología que crea entornos inmersivos y que puede simular situaciones del mundo real, ¿no? La realidad virtual es una tecnología que crea un entorno interactivo simulado. Y lo que ocurre aquí es que los adolescentes interactúan con este entorno mediante dispositivos tecnológicos, con usualmente las gafas, como ustedes están viendo en esa imagen. Antes las gafas incluso tenían un precio muy elevado. Hoy en día
ya las gafas han empezado a tener un precio mucho más accesible, ¿no? Y vienen con otros recursos, con los joysticks, cámaras de seguimiento, hay que tener un monitor, hay que tener los escenarios diseñados también, y obviamente esto es un trabajo que se hace de manera multidisciplinaria, ¿no? Los psicólogos no estamos capacitados o nosotros no somos los que desarrollamos propiamente los escenarios virtuales, lo hacen los ingenieros de sistemas, pero nosotros les damos todas las indicaciones para que lo hagan bajo un enfoque de exposición gradual, ¿no? A situaciones, por ejemplo. Con la intervención con realidad virtual usualmente se utiliza para tratar una variedad de trastornos psicológicos como ansiedad, fobias, el trastorno de estrés postraumático, la depresión, ¿no? Y cito estas porque existen evidencia científica, existen diversas investigaciones publicadas respecto a la eficacia de la realidad virtual en este tipo de trastornos psicológicos. ¿Y cómo funciona la intervención con realidad virtual en adolescentes? Usualmente, la realidad virtual permite que los adolescentes enfrenten sus miedos de manera gradual en un ambiente seguro, ¿no? Le es muy atractivo al adolescente utilizar, por ejemplo, los cascos, utilizar los materiales que vienen acompañados a estos, ¿no? Se hace mediante la simulación de situaciones que provocan la ansiedad. Obviamente eso tiene que ir acompañado de toda una guía, ¿no? De todo un material, de todo un protocolo, no es simplemente ponerle las gafas y aperturarle escenarios al adolescente, sino es todo un trabajo protocolizado con guías, fichas técnicas, escenarios correctamente diseñados, ¿no? Y que vayan mostrándose en diversas sesiones de manera progresiva, ¿no? Entonces, hay que tener todo un entrenamiento para poder aplicar lo que es la realidad virtual como intervención para este tipo de casos en adolescentes. También se puede hacer realidad virtual para terapia de relajación y mindfulness, ¿no? Aquí se les enseña a los adolescentes a manejar el estrés y la ansiedad a través de técnicas de relajación, ¿no? Usualmente se crean entornos virtuales tranquilos, escenarios como playas, bosques, que son diseñados y validados también, ¿no? Por todo un equipo multidisciplinario. De hecho, hoy en día ya existen empresas que venden escenarios virtuales, ¿no? Para el trabajo de los psicólogos que estén interesados en aplicar la realidad virtual en adolescentes. Y respecto a la eficacia de la intervención con realidad virtual en adolescentes, podemos señalar que se ha demostrado la reducción de la ansiedad con la intervención o a través de la intervención con realidad virtual, ¿no? Se ha utilizado o ha sido útil para tratar trastornos de ansiedad, ansiedad social, fobias específicas. De hecho, en México, la UNAM, ¿no? Desde el año 2000 implementó su primer laboratorio de ciberpsicología y realidad virtual. Y de hecho es una de las universidades que tiene mayor publicación con respecto a este tipo de experiencias, ¿no? Se ha demostrado eficacia en trastornos, en TEPS, ¿no? Trastornos de estrés postraumático, en mejorar las habilidades sociales y en tratamiento de fobias específicas, ¿no? ¿Cuáles son estos beneficios de la realidad virtual en adolescentes? Básicamente es la inmersión y la motivación, ¿no? El hecho de que sea una forma interactiva con uso de la tecnología, ¿no? Los adolescentes muchas veces se sienten más motivados, más comprometidos a participar con el tratamiento, les llama mucho más la atención, ¿no? Son más atractivas y a veces menos tediosas que las terapias tradicionales. Y sobre todo porque hoy en día sabemos que los adolescentes son de una generación distinta a la de todos nosotros, ¿no? El control y la personalización también es uno de los beneficios de la realidad virtual, ¿no? Dado que
permite que el terapeuta pueda personalizar los entornos virtuales y adaptarlos a las necesidades específicas de cada adolescente. Eh, Podría señalarse que otro de los beneficios también es muchas veces la reducción, aunque no del miedo y la vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad virtual puede ser útil para aquellos adolescentes que sienten vergüenza o miedo de compartir usualmente estos miedos en un entorno terapéutico tradicional. Y aquí también vemos como ejemplo el caso de Carlos, que es un adolescente de 16 años que sufre ansiedad social, ¿no? Y aquí se habla un poco sobre aquellas dificultades que él ha tenido desde pequeño, ¿no? Eh, Se sentía extremadamente nervioso, evitaba situaciones como hablar en público, participar en actividades de grupo o de asistir a eventos sociales. Y bueno, sus padres notaron esta ansiedad social. Carlos comenzó a participar de un programa de terapia cognitivo-conductual donde se incorporaba la realidad virtual. ¿Y en qué consistió estas etapas, por ejemplo, con realidad virtual? En la primera fase, lo que hace el terapeuta es evaluar el nivel de ansiedad social de Carlos y sus miedos específicos, ¿no? Se le explica cómo funciona la realidad virtual, pero esa explicación no simplemente es mencionarle en qué consiste, sino viene todo el contrato y la guía y la orientación, ¿no? Luego viene la exposición gradual a las situaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase de realidad virtual, Carlos fue expuesto a situaciones virtuales simples, a situaciones donde él, por ejemplo, se veía con un solo compañero y gradualmente los entornos fueron cada vez más complejos, ¿no? Tanto así que Carlos tuvo que participar en grupos de discusión en línea simulados, realizar presentaciones en un salón de clase virtual, pero todo esto en ambientes inmersivos, ¿no? Que te permite la realidad virtual. Se pudo utilizar técnicas de relajación y control emocional con el uso de las gafas y con entornos virtuales y obviamente el feedback es súper importante del terapeuta, ¿no? Para poder eh, asegurarnos de que Carlos se sienta cómodo con el trabajo de la realidad virtual y el acompañamiento que se le está brindando. Si quisiéramos ver la eficacia comparada entre la telepsicoterapia versus la terapia presencial, podríamos decir que los estudios muestran que la telepsicoterapia puede ser tan eficaz como la terapia presencial. No es que sea mejor, ¿ok? Sino que puede ser tan eficaz como la terapia presencial y eso no significa que la terapia presencial no deba darse, al contrario, pero podemos hoy en día quizás utilizar, ¿no? O lo mejor de ambos mundos. Y esto para tratar diversos trastornos en adolescentes, ¿no? Entre los resultados que han demostrado eficacia es la eficiencia de tiempo, la retención, ¿no? La adherencia al tratamiento, la satisfacción también o los niveles de satisfacción que los adolescentes han mostrado a este tipo de terapia. Y ya como terminando, voy a mencionar algunos retos y desafíos, ¿no? Definitivamente la falta de conexión, ¿no? Algunos adolescentes pueden sentirse desconectados debido a la naturaleza impersonal de las plataformas digitales. Eso va a depender también de las características del adolescente, ¿no? Hay adolescentes que se pueden sentir mucho más cómodos y prefieren una atención presencial. El acceso limitado a la tecnología, que no todos los adolescentes tienen acceso a dispositivos adecuados o una conexión de internet confiable, las regulaciones y la privacidad, que también son algunos desafíos relacionados con la confidencialidad y el cumplimiento de normas éticas en el entorno digital. De hecho, ya existen algunos manuales y algunos protocolos sobre cómo te orientan a trabajar bajo un modelo de telepsicología, ¿no? Y como conclusión, ¿no? Mencionarles que hay una eficacia comprobada de la telepsicoterapia como de la realidad virtual
¿no? Estos nos ofrecen enfoques innovadores y efectivos para tratar problemas de salud mental en adolescentes. Es una opción en la que ustedes pueden explorar, conocer, formarse, entrenarse. Se convierte en un espacio de complementariedad, ¿no? No es que sea mejor o es lo que va a retirar a la atención presencial. No es así. Es una combinación, ¿no? De ambos mundos, y la complementariedad que se tiene en la telepsicoterapia es esa incorporación de las tecnologías, ¿no? Em, Se pueden utilizar estas herramientas, ¿no? Que podrían ser más accesibles y eficaces para una mayor cantidad de adolescentes, ¿no? Eso también nos permite romper barreras geográficas, atender con mayor, digamos, a mayor escala los problemas de salud mental en nuestros países, en nuestras sociedades, desarrollando programas de atención en línea para adolescentes, ¿no? Sobre todo quizás de manera preventiva, y que definitivamente aún esto se convierten como en desafíos importantes, ¿no? Sabemos que hay avances significativos y oportunidades, como hemos visto, de la telepsicoterapia y la realidad virtual, pero que debemos seguir aún todavía desarrollando incluso más investigaciones, ¿no? Más formaciones, también mayor entrenamiento para demostrar la eficacia y la eficiencia que hasta el día de hoy se puede obtener, ¿no? De la literatura y en la bibliografía. Así que eso sería todo por la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Marco. Gracias también, Jocelyn. Gracias, Karen. Muy interesante. Doctora Karen, continuamos con las preguntas, por favor. Sí, claro que sí. Primera pregunta. Nos dice, ¿la inteligencia artificial actual modificará los paradigmas en la psicología como en la psicoterapia? Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante. De hecho, no sé si llegué o sea, a modificar los paradigmas, pero definitivamente hoy en día la inteligencia artificial está teniendo un rol eh, donde nosotros como psicólogos debemos verla como una aliada más que como una enemiga, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ahora mismo entran al chat GPT y colocan: tengo el caso de una paciente de 15 años con este trastorno de conducta alimentaria. ¿No? O sea, le pueden poner ciertas características del caso. ¿Me puede diseñar un plan de intervención? ChatGPT con inteligencia artificial te va a diseñar el plan de intervención en segundos. En 2 segundos tú ya tienes el plan de intervención armado. Pero eso no significa que quien conoce al paciente, quien ha observado al paciente, quien tiene toda la información detallada, es el psicólogo. Podrías utilizarlo como una referencia, como una guía, como un soporte, pero no es que lo vas a aplicar tal cual, porque finalmente quien va a tomar las decisiones del orden de las sesiones, qué técnica implementar y quién va a poner aplicar la técnica, no es el chat GPT, somos nosotros, ¿no? Si lo hablamos desde un enfoque de la TCC. Entonces, la inteligencia artificial, más que modificar los paradigmas, considero que se está incorporando como una herramienta y como un apoyo para el trabajo del psicólogo, ¿no? Y del psicoterapeuta en muchos ámbitos, pero hay que tener el criterio adecuado y el conocimiento también adecuado para poder tomar decisiones y manejar la información de manera prudente, ¿no? De manera adecuada. Ujú. Ok, bueno, estamos así como que un poquito cortos de tiempo, entonces le voy a hacer algunas preguntas que creo que muchas se repiten con la parte de la inteligencia artificial, pero nos hacen la pregunta de cómo saber si una prueba ha sido diseñada para aplicarse en línea. Ujú.
Bueno, en ese caso, los propios autores son los que determinan su uso, ¿no? Su forma de uso. Hoy en día ya existen muchas empresas, por ejemplo, una de ellas es TEA, ¿no? Que diseña y adapta las pruebas tradicionales para su uso en línea. Por ejemplo, hoy en día tenemos el WIPSI o todas las escalas Wechsler para su uso en línea, ¿no? Que las están adaptando, o el Cumanín u otras pruebas psicológicas con criterios de validez y confiabilidad, como les digo. Aplicar en línea no es simplemente escanear una prueba, esa no es una evaluación en línea, ¿no? De hecho, es más, la evaluación en línea implica el acceso a que te den un usuario, cuántas veces puedes aplicar esa prueba, ¿no? Lo que difiere muchas veces de la aplicación de las pruebas presenciales. Entonces hay que validar y ver, por ejemplo, la ficha técnica de la prueba, ¿no? Ahora el problema es que la mayoría de las pruebas en psicología son como cuestionarios, son test, son preguntas que uno dice, pero bueno, las pongo en un Excel o en un Word y las paso para que el paciente las marque, y porque ya hasta hace un tiempo se sistematizaron esas pruebas, pero ahora ya se está formalizando y regulando mucho más, ¿no? El uso y la aplicabilidad de estas pruebas que son diseñadas para su uso en línea. Ujú. Ok. Muchas gracias, doctora Karen. Creo que este tema de la tecnología, la parte de las sesiones en línea, a distancia y dependiendo a lo mejor del país, tenemos diferentes tipos de conceptos, pero el resultado es el mismo, ¿no? Darle al paciente la oportunidad de que pueda estar brindándole atención sin importar la distancia. Y obviamente todos tenemos que seguir aprendiendo estas nuevas métodos por las nuevas generaciones que vendrán. Entonces, que cada vez son más digitales. Doctora, muchísimas gracias. Y en verdad, ahí hay muchas preguntas en el chat, pero pues si nos ayuda a responderlas porque son tan importantes y tan valiosas, y también este es un tema que yo creo que es un romper esquemas, romper paradigmas y no pensar que la psicoterapia tiene que ser como nos enseñaron hace muchos años y que hay nuevas evoluciones, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, gracias querido Marco. Gracias, Karen. Interesante.